Buenos días. Bien, retomamos, complementando lo de día lunes. Vamos a ver ahora en Bioquímica 2, metabolismo de proteínas, metabolismo de nucleótidos y finalmente vitaminas y minerales. ¿Ya? Vamos a seguir la misma dinámica de la vez pasada. Vamos a hacer la teoría y vamos a poner preguntas. Teoría, preguntas, como que retroalimentando lo que hemos seguido en la teoría. En metabolismo de proteínas, ya, vamos a primero mencionar que fuente de proteínas para la digestión y absorción van a estar repartidos, por ejemplo, ¿no? De 70 a 100 gramos que puedan al día, que pueda ser consumido en la dieta, 20 a 30 gramos al día serán parte de la secreción endógena y 20 a 30 gramos al día también se perderá por descamación intestinal. Una proteína dietaria es una única fuente de aminoácidos esenciales, o sea, esos que tienen que entrar por la dieta. Nosotros no producimos aminoácidos esenciales y es necesaria para el mantenimiento del balance nitrogenado. Entonces, la unidad bioquímica de las proteínas está formada por los aminoácidos y debemos recordar que los aminoácidos se caracterizan porque tienen un grupo carboxilo de naturaleza ácida y un grupo amino de naturaleza básica, ¿no? Esta característica que tiene de tener estos dos componentes lo hace comportarse como una molécula anfótera. Se puede comportar como ácido, como también se puede comportar como base, dependiendo de cuántos carboxilos tenga y dependiendo de cuántos grupos aminos tenga. Entonces lo vamos a ver en la clasificación. Además se menciona de que existe una cadena lateral diferencial que hace que los 20 aminoácidos que existen sean diferentes. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los aminoácidos y cuando yo les mencionaba que se pueden comportar como ácidos y se pueden comportar como base, aquí, por ejemplo, están los ácidos. Los ácidos se caracterizan porque tienen dos grupos carboxilo, uno acá y otro acá. Entonces, este es el aspartato, ¿ya? Que tiene dos grupos carboxilo, están cargados negativamente, se comporta como ácidos, y aquí el ácido glutámico o glutamato, mire, tiene uno y dos grupos carboxilo. Entonces son los únicos aminoácidos de carga negativa, cargados negativamente, que se comportan como ácidos. Los que están cargados positivamente y se comportan como base, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a tener que tener dos grupos aminos en su composición, y aquí tú ves uno, dos, en lisina, ves aquí uno, aquí otro en arginina, y también ves en histidina, que se comportan como básicos y están cargados positivamente. Aquellos aminoácidos que corresponden que tienen grupos benceno y están clasificados dentro de aquellos aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptofano, todos esenciales, ¿ya? Entran por la dieta. Entonces tenemos aquí, además, los no polares, ¿ya? Como la glicina, ¿ya? Que se caracteriza por tener en su cadena lateral un hidrógeno, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina. Tenemos aquí los no cargados, polares sin carga, serina, treonina, cisteína, prolina, asparagina, glutamina. Ahora, ¿cuáles son esenciales? ¿Cuáles no son esenciales? Eso lo vamos a ver nosotros, vamos a ir deduciéndolo más adelante, pero en el proceso metabólico ustedes se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, solamente recordemos lo del lunes, que no creo que se hayan olvidado. ¿Se acuerdan que en la glucólisis había un intermediario metabólico que se llama 3-fosfoglicerato y que daba lugar a la serina? Y entonces la serina, ¿dónde está la serina? Ya está acá. Entonces la serina ya es no esencial, porque es producido a partir de un intermediario metabólico. También aquí el glutamato es un no esencial. Vamos a ver dónde entra el aspartato. Vamos a verlo nosotros en el ciclo de la urea, qué participación tiene el aspartato. Entonces vamos a ver que la arginina, ¿no? También va a aparecer en el ciclo de la urea, y la vamos a ver. Si aparece en el ciclo de la urea como un intermediario metabólico, entonces son no esenciales, porque son parte del metabolismo, van a formarse a partir de intermediarios metabólicos, ¿ya? Entonces, eso más adelante lo vamos a ir deduciendo, pero se van a ir dando cuenta, ¿no? Porque a veces les pueden preguntar de todos estos cuáles son esenciales. Entonces, fácil es descartarlo, no es difícil. Entonces, en la actualidad, prácticamente antes la abreviación de los aminoácidos, como te enseñaban a ti, era así, ¿no es cierto? Y no sé si ya te habrán enseñado así, porque esto ya está hace tiempo. Entonces, este es el símbolo prácticamente para cada aminoácido. Casi todos tienen su correspondencia, menos arginina, que no empieza con A sino con R, porque es la segunda letra, ¿ya? Y aquí tienes
asparagina con N, la tercera letra, ¿no es cierto?, de la A a la tercera letra, y aquí el aspartato ya está empezando con D, ¿no?, el ácido aspartico, aspartato. No le han puesto P, pero aquí dice D. ¿Por qué? Porque prolina es P, por eso no le han puesto P. Entonces tenemos cisteína C, glutamina Q, glutámico E, ya. ¿Por qué estos símbolos son importantes? ¿Por qué a qué ha obedecido hacerle símbolo? ¿Por qué? Porque muchas alteraciones de sustitución de nucleótidos ha hecho de que ya se forme otro aminoácido, y si esa proteína tenía función estructural, ya no cumplía esa función, y eso pasaba con los receptores. ¿Ya? Ejemplo de eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de nucleótidos. Entonces, donde ustedes van a decir, hay una sustitución de R por C en la posición 230. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 230 de ese aminoácido, en una secuencia de aminoácidos, el número 230 ha sido sustituido de un aminoácido por otro. ¿Pero a qué ha obedecido eso? En que el codón ha sido sustituido también, una base nitrogenada ha sido cambiada. Entonces eso lo vamos a ver nosotros más adelante y con calma, poco a poco. Entonces aquí en esta gráfica nosotros podemos mencionar cómo están clasificados de acuerdo a su criterio de físico, solubilidad, de acuerdo a su criterio químico, de acuerdo a su criterio funcional, de acuerdo a su criterio estructural. Tenemos que dentro de sus propiedades precipitan selectivamente, tienen una capacidad amortiguadora por la capacidad de tener un grupo ácido y un grupo base. El aminoácido se comporta también como un tampón en las proteínas. Tenemos aquí que constituyen propiedades osmóticas, y aquí vamos a ver el caso de la albúmina. Dentro de sus funciones hemos mencionado las enzimas, cumplen función enzimática, hormonal, reconocimiento de señales, traducción de señales, estructural, regulación de la expresión génica, transporte, también constituye parte de la defensa y la reserva. Bien, vamos a recordar también cómo están formadas las proteínas, estructuralmente por secuencia de aminoácidos, como hemos mencionado, y estos aminoácidos están unidos a través de enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la alanina con la glicina, la tirosina, ácido glutámico, valina y serina, aminoácidos que se han unido a través de esos enlaces, formando enlaces peptídicos, y tenemos que un extremo tendrá un grupo carboxilo terminal, en otro extremo un grupo amino terminal. Este es el que le da el tener estos dos, es que lo hace que se comporte como un anfótero, tanto como ácido o como base. Entonces, ustedes van a recordar que les mencionaban que se clasificaban por una estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, una estructura primaria. También mencionaban que habían estructuras secundarias. ¿Qué cosa es la estructura secundaria? Es una estructura primaria, pero que ha adoptado una forma, ¿ya? Y en este caso ha adoptado la forma de alfa hélice, y en este caso ha adoptado una forma de hoja plegada. Pero esta forma que puede adoptar el aminoácido lo hace debido a la posibilidad que tiene de formar puentes de hidrógeno, ¿ya? La posibilidad de formar puentes de hidrógeno le favorece para formar una estructura secundaria. Entonces nosotros podemos ver que la estructura terciaria es la confluencia de estas estructuras. Estructura alfa hélice, hoja plegada, estructura primaria. Pero esta estructura terciaria, para mantener esta forma globular, que también se le conoce, o se le conoce también como globina, esta tiene otros tipos de enlaces, no solamente enlaces puentes de hidrógeno, vamos a verlo más adelante. Ahora, cuando se unen dos o más globinas, a partir de dos globinas ya estaríamos hablando de una estructura cuaternaria. Entonces, el término estructura secundaria de las proteínas se refiere a ¿qué? A la alfa hélice, la conformación globular, la hoja plegada beta o las interacciones de subunidades. Prácticamente la 1 y la 3, ¿no es cierto? Bien, cuando hablamos de la estructura terciaria, hemos mencionado que no solamente tiene la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Una estructura terciaria se sostiene por la posibilidad de formar puentes de sulfuro, ¿ya? Uniones salinas, interacciones hidrofóbicas, etcétera. Entonces, presentamos acá, por ejemplo, la estructura primaria de la insulina, que es considerado un polipéptido acá, la insulina. La insulina está formada, ¿ya?, por dos tipos de cadenas unidas, una cadena alfa, una cadena beta, una cadena.
Y aquí tenemos que estas están unidas a través de puentes disulfuro. Pero ¿quiénes van a través de qué puentes, quiénes van a proporcionar esa capacidad de formar los puentes disulfuro? Las cisteínas, pues, porque las cisteínas tienen su grupo sulfhídrico. Las cisteínas tienen su grupo sulfhídrico y aquí tienes que haber uniones de puentes disulfuro. Ahora, como estructura terciaria tenemos a colágeno. Al colágeno está caracterizado por una secuencia repetitiva de aminoácidos, como es el caso de glicina, prolina e hidroxiprolina. Glicina, prolina, hidroxiprolina. Entonces, el colágeno es una proteína natural y es la más abundante en el cuerpo humano. Entonces, tenemos que esta secuencia de aminoácidos se unirá a otras dos secuencias de aminoácidos formando como una trenza, ¿no es cierto? Formando como una trenza. Entonces tenemos nosotros, el colágeno contiene una proporción elevada de los siguientes aminoácidos, excepto cual no contiene: cisteína, glicina, prolina, hidroxiprolina, solo C y D. ¿Cuál no tiene? Cisteína. ¿Qué pasaría si tuviera cisteína? Formaría puentes de hidrógeno. Entonces nosotros no podríamos tener esta estructura prácticamente que pueda entrelazarse, sino que cada uno, si habría cisteína, esto se doblaría, formando puentes de hidrógeno. Entonces, solamente por esa deducción, si tú no te acuerdas, si tú sabes que cisteína forma puente de hidrógeno, eso lo que va a hacer es que la molécula que es lineal se pliegue y te impida de que forme esa trenza con otras moléculas más. Entonces tenemos que cisteína es la respuesta. ¿Cómo se sintetiza el colágeno? Ya. Primeramente vamos a ubicarnos. Esto que está aquí es la célula, todo esto está dentro de la célula y lo blanco es el espacio extracelular. Una pregunta, ¿se escucha atrás? ¿Escuchan? Ya, perfecto. Para no estar levantando mucho el micro porque más o menos que ya que me cansa y está acá. Yo ya sé que ya están escuchando. A ver, tenemos aquí, esta estructura va a constituir ya sea parte del retículo endoplasmático y además metabólicamente vamos a seguir la secuencia con el Golgi, ¿no? Ya, el compartimiento Golgi. Primeramente debemos mencionar que en el retículo endoplasmático se sintetiza la cadena proalfa. ¿Ya? Esta cadena proalfa va a tener una secuencia de aminoácidos. Aquí, en este momento, tendría que existir la hidroxilación selectiva de prolinas y lisinas. Esta secuencia de aminoácidos va a tener lisinas y prolinas. Entonces, hay que hidroxilarlas. ¿Qué significa hidroxilarlas? Agregarles grupo H. Y aquí está hidroxilado ya la secuencia. Bien. Entonces tenemos que luego, en el Golgi, habrá una glicosilación selectiva también. Pues quiere decir agregarle azúcar. ¿Pero a quién? A las hidroxilisinas, únicamente a ellas. Entonces tenemos ya formado prácticamente una cadena proalfa. 3 cadenas iguales se van a ensamblar, como puedes observar acá, ya, se van a ensamblar y van a formar la triple hélice procolágeno. Una triple hélice procolágeno van a formar aquí, pero van a tener una característica, que en los extremos hay una secuencia de aminoácidos llamado propéptido. Estos propéptidos van a estar prácticamente, como decir, separados, ¿no es cierto? Luego, una vesícula secretoria secreta a la matriz extracelular, al espacio extracelular, ya la cadena, la molécula procolágeno. Una vez que ya está afuera, existe el clivaje de los propéptidos, quiere decir, se cortan. Este corte prácticamente va a estar mediado por la acción de algunas enzimas, que nosotros vamos a verlo más adelante cuando veamos la actividad de la vitamina C. Nuevamente vamos a recordar a la hidroxilación, ¿ya? Entonces, luego se liberan estos propéptidos, ¿ya? Y esta capacidad de romper estos propéptidos, las lisiloxidasas hacen eso, rompen con la presencia de cobre, rompen para que estos extremos se vuelvan pegajosos y permitan, vamos a decir así, el ensamblaje de varias fibras y constituir la agregación de fibras de colágeno formando ya una fibra propiamente dicha. Ahora, yo lo voy a mencionar, pero lo vamos a recordar nuevamente cuando hablemos de la vitamina C. La vitamina C, cuando ustedes escuchan que participa en la síntesis de colágeno, específicamente, bueno,
vamos a decirlo así, la vitamina C participa indirectamente, no directamente, pero participa indirectamente en la hidroxilación, ¿ya? No actúa en la hidroxilación, no hace la hidroxilación. La hidroxilación lo hacen unas enzimas, pero lo que hace la vitamina C con su poder, su gran poder agente, como gran agente reductor, lo que hace la vitamina C es mantener al hierro en estado +2. Estas enzimas que favorecen la hidroxilación tienen al hierro como un cofactor, ¿ya? Pero el hierro tiene que estar en su estado +2. Entonces, ¿quién lo mantiene en el estado +2? La vitamina C. ¿Para qué? Para que esas enzimas favorezcan la hidroxilación. Y si se da la hidroxilación, las fibras prácticamente no solamente va a favorecer el entrenzado así de estas fibras, para que estas fibras sean constituidas prácticamente más resistentes. Entonces, cuando a ustedes le preguntan, porque las preguntas sobre la participación de la vitamina C que han habido en los exámenes son bien, son bien directas, ¿ya? No sé, alguna dice, ¿qué participa la vitamina C? Pongo un montón de síntesis y una dice, síntesis de colágeno, que es la única respuesta que podría haber. Pero podría preguntarle dentro del evento de la síntesis de colágeno. Entonces, dentro del evento de la síntesis de colágeno, si no está, que tiene la capacidad de ser reductora o de mantener, favorecer la actividad de las hidroxilasas, es que participa en la hidroxilación, pero participa indirectamente, si hubiera como única respuesta, ¿ya? Hay algunas preguntas que creo que no las hacen en este examen, pero hay algunas, yo he revisado algunas preguntas, por ejemplo, de otros exámenes de residentado, donde te colocan cuál es la participación, o sea, cuál es la función de la vitamina C, y te colocan todos estos eventos, pero inclusive te ponen hidroxilación, y debajo de hidroxilación te ponen favorecer la actividad de las hidroxilasas, hidroxilación, favorecer mantener el estado, mantener en estado reducido al hierro, o sea, mantenerlo en estado +2, o sea, esa es más específica, porque esa es la función que cumple. Ahora, no olvidemos que el ácido úrico es un potente agente reductor también, ¿ya? Más adelante también vamos a ver todo eso. ¿Cuál de los siguientes pasos de la síntesis del colágeno se lleva a cabo en el espacio extracelular? O sea, acá. Transcripción del ácido ribonucleico mensajero, hidroxilación de los aminoácidos prolina y lisina, formación de la triple hélice de la estructura terciaria de las cadenas, estabilización de las cadenas por puentes de hidrógeno o producción de puentes cruzados para formar fibras y fibrillas. Esa es la respuesta. Ahora, si hubiera la liberación de los propéptidos, también esa es la respuesta. Existe una, ¿te imaginas que si esta liberación de propéptidos sucediera dentro y no sucediera afuera, ¿qué pasaría? Cada una de las moléculas internamente se pegarían, pues, y prácticamente dentro de la célula ya se habría formado una fibra tan gruesa de colágeno, y eso es imposible. Entonces hay una señal para que esto suceda afuera. Existe una señal ya de la síntesis, de la transcripción. Acuérdate que primero tú tienes la secuencia de DNA, hay una fracción de DNA que va a codificar para un RNA mensajero, y ese RNA mensajero se va a ir a la producción de proteínas, para la producción del colágeno tipo 1, para la producción del colágeno tipo 2, para la producción del colágeno tipo 3. Aquí no existe la variación ya existe arriba, desde el DNA. Eso también vamos a ver cómo se da la secuencia más adelante sobre la secuencia de la producción de una proteína, ¿no? Aunque no les preguntan mucho sobre eso, pero las preguntas que les han tomado son bien simples, porque eso es la parte ya molecular, y casi los que proponen preguntas no saben biología molecular, no van a ahondar en cosas muy exquisitas de alto nivel, ¿no? Eso no lo van a hacer. Pero son preguntas que son de cultura general. Bien, la distribución en el cuerpo, por ejemplo, tenemos que el colágeno es una proteína natural más abundante que hemos mencionado y se va a encontrar distribuido tanto a nivel tejido conectivo laxo, ¿no?, el tejido óseo, el cartílago, el tejido conectivo denso, formando parte de los ligamentos.
Entonces hay una pregunta que dice, ¿son proteínas del tejido conectivo encontradas en todo el cuerpo, excepto colágeno, elastina, fibroína o queratina? Fibroína. ¿Y fibroína dónde la encuentran? Es una proteína de la seda, pues, lo producen los insectos que forman telarañas. Ahí está la fibroína, que dicho sea de paso es líquida, y cuando sale al medio ambiente se pone de esa consistencia que tú la ves, ¿no?, a tus ojos. La proteína más abundante en el cuerpo humano, ¿cuál sería? El colágeno. La vitamina C, hemos mencionado que favorece la síntesis. También lo consideran como que favorece la síntesis. O sea, le dicen, no, favorece la síntesis de colágeno, pero realmente es muy general decir la síntesis. Específicamente está relacionado con la hidroxilación. Entonces, si no quieres que se te caiga la cara, consume naranja, pues. Consume naranja y no se te va a caer la cara. Te va a salir más barato que una cirugía. Y también hay formas de consumir colágeno, ¿no? Por ejemplo, a través de las proteínas que están en las patas de las vacas, de la res, ¿no? Cuando consumen ese tipo de proteínas, que esa tiene mayor cantidad de proteínas que las patas del pollo, por ejemplo. Las patas del pollo no tienen mucha cantidad de colágeno. La que tiene mayor cantidad de colágeno son las que están en la res. Buena cantidad de colágeno, que se requiere, por ejemplo, esa buena cantidad de proteínas se requiere para favorecer un proceso de cicatrización, ¿no? Esa es la proteína que tendría que consumir, que está directa, ¿no? Pues no creerían en el polvo, ¿no? Ustedes creen en el polvo, en la proteína que está en polvo, fuera, ¿qué será eso? ¿Qué será eso realmente? Pero ya, si hay acceso, se puede consumir. Ya, si estuvieran en un sitio donde no hay exceso, y eso es otra cosa. Bien, la estructura cuaternaria, en el caso de la hemoglobina, ese es un ejemplo, la hemoglobina es un ejemplo de estructura cuaternaria de proteína. Hemos mencionado que la hemoglobina se va a encargar de transportar el oxígeno, va a ser parte de los glóbulos rojos, y está formado por 4 cadenas, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena tiene prácticamente a un grupo N, al hierro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la hemoproteína más abundante en el ser humano? La B y la D. ¿Por qué la mioglobina es una hemoproteína? ¿La mioglobina transporta también oxígeno? ¿Sí o no? Sí, no. Sí. ¿Por qué dudan? Lo mismo que hace a nivel muscular, vamos a ver que también va a favorecer el transporte de oxígeno. Felizmente la bioquímica, mejor dicho, felizmente la máquina no funciona de acuerdo a lo que ustedes decidan, funciona sola. A ver, en el caso de la hemoglobina, ya, hay factores que van a influir su afinidad con el oxígeno. Uno de ellos es el CO2, ¿ya? La concentración de hidrogeniones, ¿ya? La temperatura y el 2,3 bifosfoglicerato. ¿Se acuerdan de esta molécula que lo veíamos nosotros en la glucólisis? Que el 1,3 bifosfoglicerato, que era parte de la glucólisis, se podía desviar a la formación del 2,3 bifosfoglicerato solamente en eritrocitos. Entonces, estos elementos van a favorecer que prácticamente exista, ya, se desprenda el oxígeno de la molécula de hemoglobina. ¿Cuál de los siguientes factores disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? La reducción del pH, el aumento de la concentración del 2,3 bifosfoglicerato, aumento del CO2, elevación de la presión parcial de oxígeno. ¿Cuál es la respuesta? Solo las 3 primeras. Entonces acá tenemos una gráfica de la presión de oxígeno, ¿ya?, que va en subida, y la saturación de oxígeno, y aquí tenemos el tejido periférico y el pulmón. Entonces,
aumenta la concentración, a medida que va aumentando la concentración o se desplaza prácticamente la presión de oxígeno hacia el pulmón, a medida que va aumentando la concentración del 2,3 bifosfoglicerato, CO2 y la concentración de hidrogeniones. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Sube o baja? Baja. Entonces, el alosterismo está relacionado con la forma que va a tener la hemoglobina, ya sea una forma T o una forma R, forma tensa o forma relajada. A medida que se van agregando unidades de oxígeno a cada uno de estos grupos, a estas globinas, ¿ya? Tenemos nosotros que se formará la forma R. ¿Y qué va a favorecer que se desprenda esta forma o regrese de la forma R a la forma T? La concentración de hidrogeniones y el 2-bifosfoglicerato. La oxigenación de la hemoglobina se acompaña de lo siguiente, excepto oxigenación, reducción en la captación de 2,3 bifosfoglicerato, captación de hidrogeniones por la hemoglobina, cambio conformacional que facilita la captación de oxígeno, ruptura de puentes salinos entre los extremos carboxilo de las 4 unidades de la hemoglobina y la curva esquimoidea en la saturación de oxígeno, excepto la captación de hidrogeniones por la hemoglobina. La oxigenación. Albúmina. Albúmina es otra proteína y se encuentra en un 54,31% en el plasma sanguíneo, sintetizada en el hígado. Presenta un peso molecular de 66 kilodaltons, quiere decir que es una proteína bien pequeña, ¿ya? A un pH de 7,4 es un anión con 20 cargas negativas por molécula. Su concentración normal entre 3,5 y 5, presente en el organismo entre 4,5 gramos por kilogramo de peso, tiene una velocidad de síntesis de 14 a 15 gramos por día, dependiendo del estado nutricional. Mantenimiento, se encarga de mantener la presión oncótica, además de transportar, nosotros hemos visto que la albúmina transporta, ¿qué transporta? Los ácidos grasos, ¿no es cierto? En el torrente. Entonces tenemos acá, la albúmina sérica, ¿tiene mayor peso molecular? No, su peso molecular es pequeño, en promedio que otras proteínas séricas, proporciona la mayor contribución para la presión osmótica del suero o presión oncótica, ¿Tiene función muy importante en el transporte de triglicéridos? No, de ácidos grasos. ¿Transporte bilirrubina y calcio? Sí. Solo 4 es correcta. La anemia de las células falciformes. O sea, yo estoy poniendo algunas gráficas porque para poder responder algunas preguntas que han sido del banco, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, miren, esta es la hemoglobina con sus 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros que, por ejemplo, algo que puede responder también o complementar a tu pregunta, ¿no? Que tú has preguntado así, ¿cómo yo sé que es colágeno 1? ¿Cómo yo sé que es colágeno 2? Bueno, vamos a revisar esta gráfica para que más o menos entiendas cómo es que, de dónde empieza la señal, para que sea colágeno 1 o colágeno 2. Cuando una hemoglobina es normal, va a ser normal, hay una secuencia en un codón de citosina, timina, timino. El RNA mensajero, al copiar la señal, se supone que tiene que copiar lo complementario, de timina a adenina, de timina a adenina y de citosina a guanina. Entonces tenemos que este codón que está acá, cuando se vaya a la síntesis de proteínas, este triplete se traduce a un aminoácido, ácido glutámico, glutamato. Entonces aquí tenemos a una hemoglobina normal que va a tener esta forma bicóncava. Pero, ¿qué sucede si hubiera una mutación en solamente una base nitrogenada, que es esta timina, que está aquí? Entonces, el RNA mensajero va a copiar, en lugar de adenina, uracilo. ¿Ya? Entonces, ya este cambio, tan solo en un solo nucleótido, ha cambiado la expresión, la traducción a otro tipo de aminoácido, que es valina. Entonces aquí tenemos que ya no tendrá la forma bicóncava, sino esta forma de hoz, una forma de hoz. Entonces, ese cambio de ácido glutámico, perdón, de valina por ácido glutámico, se va a dar. Pero ¿dónde empezó? El cambio empezó acá arriba. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros, el defecto principal en la anemia de las células falciformes es deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, deficiencia de la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
producción de cadenas alfa insuficientes, producción de cadena beta insuficientes, o sustitución de un glutamato con carga negativa en la cadena beta por una valina sin carga. Esa es la respuesta. Factores que pueden influir en el valor nutritivo. Por ejemplo, la digestión de proteínas solubles, como el caso de globulinas, va a ser muy distinta con respecto a proteínas insolubles o fibrosas. ¿Ya? Digerir, por ejemplo, albúmina son unas globulinas. La albúmina, ¿no?, es una proteína globular. Digerir la albúmina va a ser mucho diferente que digerir colágeno, por ejemplo. Es fibroso, ¿no? Es fibroso, su digestión. Ahora, y de ahí su absorción también. ¿Cuál será más rápido? ¿Cuál será un poquito lento? Pero en sí, las proteínas, en la digestión y la absorción, el paso es rápido. No piensen que es como los carbohidratos. Por eso que cuando ustedes consumen proteína, tienen una sensación de estar llenos, nada más porque hay bastante gasto de ATP en la parte de la hidrólisis, hay bastante trabajo, y después rápido que se absorbe y inmediatamente sienten hambre, otra vez. Pero rapidito, no es como los carbohidratos. El carbohidrato te mantiene lleno por lo menos 2 horas y media, te aguanta. Yo sé que es comida para pobres, pues, 2 horas y media te aguanta y ya. También la proteína, comes poquito, ya te constituyó, pero otra vez sientes la sensación de vaciadez. Ahí, cuando se siente la sensación de vaciado gástrico, otra vez hay hambre, y eso es normal. Entonces, para que tú te recuerdes más, acuérdate que cuando consumes pescado semicocido y consumes el ceviche, tú sientes una sensación de saciedad, pero rápida, y ya no te da ganas de comer más, pero sales del restaurante y otra vez te quieres regresar porque ya te dio otra vez hambre. Entonces, ¿no te ha pasado eso? ¿No sientes esa sensación? Que sientes una sensación de estar un poco lleno y después otra vez empieza el vaciado y otra. Lo que no sucede, entonces tú tienes que ser un poco más inteligente. Primero come el carbohidrato y después ponle la proteína ahí. Después de ahí, segundo paso, la proteína. Entonces la proteína se va a digerir, el carbohidrato esa es la forma de poder, bueno, si tú sabes bioquímica, vas a saber cómo poder alimentarte bien en un buffet, ¿no? Y sacarle provecho a tus 40, 50 soles que vas a pagar adentro. Entonces ya, primero, si tú tienes toda la proteína que tú quieras, primero, proteína, no carbohidrato, no vegetal, no ensalada, primero no eso. Lo primero es proteína. Además porque la proteína cuesta más caro también, pensando. Entonces, consume más proteína, ya. Uno tiene que ser más hábil en eso. O sea, si tú estás fuera, en otro país o en otro sitio y tienes que pagar $12 o $14 por entrar a un buffet y sabes que todo el día vas a tener que caminar, entonces dices, ya, primero proteína, pasar por todas las carnes primero. Y consumir despacio, no tomar agua. Si tomas agua ya arruinaste todo, ya malograste todo, ya disolviste las enzimas, ya no. Ya las enzimas se solubilizaron, ya no. Ya. Entonces empiezas a consumir. Siguiente paso, carbohidrato. Todo lo que es carbohidrato. No hagas mezcla, porque si no haces mezcla ya tu ensalada, para allá, si empiezas con la ensalada todo light, flum, se infla, ya no te entra nada ya. Entonces, ya al final el agua. Ya para sentarte el agua. El agua. Dejas que quieres que pase 2 horas y media más, ya te tienes que ir, ¿no? Porque también ahí te están chequeando. Entonces, pero si tú vas a estar todo desesperado acá, allá, acá, eso ya mal, te llenaste en la primera pasada nomás. Entonces, ya te sostienes, porque tú sabes que no te puedes llevar nada en tu bolsillo, ¿no? Te sostienes ya todo el camino. Y consumes huevos sancochados, agarras la parte de huevos sancochados, porque eso tiene albúmina. Entonces tú tienes que ser más hábil, el pescado, busca la parte donde hay pescado, buscas esa parte, porque el pescado, inclusive con la carne roja, el pescado va a tener peso omega 3. ¿Ya? El pescado tiene omega 3 y esa proteína no te llena tan rápido que consumiendo carne roja, porque la carne roja tiene más colágeno, más fibra. Entonces te va a dar esa sensación de llenez rápida. Entonces, el pescado. Tienes que también ser un poco hábil para eso. Bueno, todo eso se puede si sabes bioquímica, pues, pero si no sabes bioquímica, vas a empezar por la limonada o la Coca-Cola. A ver, la presencia de antinutrientes
también pueden afectar o influir en el valor nutritivo. Aquí tenemos, por ejemplo, que tú consumas inhibidores de las tripsinas o la quimiotripsina. ¿Por qué? Porque los alimentos, aparte de tener nutrientes, también tienen antinutrientes, ¿ya? Ese es el caso, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, el caso de la alfalfa, ¿no es cierto? La alfalfa la consumen para elevar la hemoglobina, ¿no es cierto? Y realmente, donde existe la proteína que favorece la elevación de la hemoglobina, está en la hoja, no en el tallo. Pero aparte, esa hoja, ¿ya? Esa hoja, cuando se hace todo el proceso de la extracción de esta proteína, también tiene antinutrientes. O sea, la pregunta es, cuando a ti te venden eso en cápsula, ¿habrán sacado el antinutriente? Solamente han pulverizado la hoja y ya, en cápsula, y tú lo consumes. Pero también tiene sus antinutrientes. O sea, no piensen que el alimento va a tener, o sea, algo de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de la quinoa. La quinoa puede tener muy buena cantidad de aminoácidos esenciales, muy buena, tiene un valor nutritivo alto inclusive, pero su problema es que tiene saponinas, y en el proceso del lavado es sacarle toda la cantidad de saponinas que pueda tener, que es como un detergente, y recién consumirla. Yo, por ejemplo, ayer he estado en un curso y que mencionaban, por ejemplo, que la quinoa había bajado de precio, ¿no? No la vayan a comprar. O si ustedes compran quinoa, compren la que ha sido sembrada en el altiplano, la que cuesta más caro. Entonces, ¿por qué? Porque ha bajado de precio y ahí en el Callao están prácticamente los containers llenos de quinoa que no han salido y no van a salir a ser exportados. ¿Por qué? Porque esa quinoa ha sido sembrada en la costa. Ahora, la quinoa no crece en la costa, la quinoa crece en el altiplano, en la parte alta. Al haberlo forzado de que crece en la costa por aumentar el mercado, y los vivos dijeron, ya, acá tenemos nuestras chacras, ¿no? ¿Qué pasa? De que son otras condiciones, en la que crece, y también son otras condiciones a las diferentes plagas que se va a enfrentar de acuerdo al clima. Entonces, eso ha hecho que usen un plaguicida, ¿ya?, que ha sido detectado cuando ha querido ser exportado, prácticamente ha sobrepasado el límite de apto para consumo humano. Y por esa quinoa no ha salido del país, ha sido rechazada en Estados Unidos, ¿ya? Y ahora esa quinoa que está en lotes, en container grande, va a entrar al mercado peruano con la quinoa más de bajo precio. Esa quinoa no la tienen que comprar. Si tienen que conseguirse quinoa, tienen que conseguirse a alguien que esté por Puno, por Bolivia, donde siembran eso y que les envíen. Pero esa quinoa no la vayan a consumir. Entonces, está para ser destruida, pues, pero si la irán a destruir, ustedes ya saben cómo son las cosas acá. Bien, otro es que las modificaciones nutricionales que pueda sufrir una proteína durante diversos tratamientos tecnológicos, también, ¿no? Porque saben que las proteínas se desnaturalizan por el efecto del calor. La digestión de las proteínas. Tenemos aquí que la digestión sucede principalmente en el estómago. En el estómago nosotros empieza la digestión, ¿ya? Y quien va a favorecer la digestión es el ácido clorhídrico, que va a activar a una enzima llamada pepsina. Esta pepsina va a romper enlaces peptídicos, ¿ya?, y lo va a hacer a un pH bien bajo, y aquí tenemos que también el páncreas va a secretar algunas enzimas para que se complemente la digestión a nivel intestinal. Luego tenemos que alguna cantidad o muy poca cantidad de proteína en la dieta se va a eliminar por las heces, y algunos dipéptidos, tripéptidos serán absorbidos para pasar prácticamente al hígado y ser metabolizados en el hígado. Ahora, vamos a ver cómo se da esto, parte por parte. Aquí hemos mencionado que en el estómago sucede principalmente la digestión de las proteínas. Aquí inicia la digestión, la hormona gastrina va a actuar sobre células parietales y células principales.
En el caso de las células principales, el pepsinógeno que se encuentra inactivo a un pH 1 se activa bajo la forma de pepsina y hidroliza proteínas con residuos de tirosina, fenilalanina y triptofano en la mucosa gástrica. O sea, estos aminoácidos son esenciales. Proteínas que tengan ese tipo de aminoácidos reconoce y empieza a cortar esos enlaces donde están estos aminoácidos. Ahora, el ácido clorhídrico, el ácido gástrico, se va a encargar en las células parietales de favorecer la degradación de proteínas globulares, como el caso de la albúmina, por ejemplo. Y aquí se romperán enlaces internos accesibles a hidrólisis enzimática. Además, el ácido clorhídrico va a favorecer la segregación de la hormona secretina, que a nivel del intestino favorecerá la liberación de bicarbonato. ¿Para qué? Para aumentar el pH y subirlo a 7. Entonces, tenemos que en el páncreas la colecistoquinina va a favorecer que el páncreas pueda activar a tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasas. La tripsina hidroliza proteínas con residuos de lisina y arginina, y la quimiotripsina hidroliza proteínas con residuos de tirosina, fenilalanina y triptofano, aminoácidos esenciales. Ambos realizan lo mismo, la quimiotripsina y la pepsina, pero lo realizan una en el estómago y a un pH ácido y otra en el intestino delgado y a un pH de 7 a 8. 7. Aquí tenemos que las carboxipeptidasas contienen zinc y van a eliminar grupos carboxiterminales de los péptidos. Bien, una vez que ya tenemos que las proteínas han sido digeridas por la pepsina, han formado oligopéptidos de gran tamaño, las proteasas pancreáticas también tenemos que van a liberar aminoácidos y algunos péptidos pequeños, entonces estos aminoácidos tienen que entrar al enterocito. Lo van a hacer a través de un transportador y tenemos que van a ingresar y tenemos que a la sangre portal se van a ir aminoácidos en un 90%, pero los péptidos van a ingresar a través de su transportador y internamente dentro del citoplasma las peptidasas citosólicas también van a romper esos únicos enlaces que le quedan para finalmente liberar aminoácidos. Habrá un 1% de péptidos que se van a la sangre portal. Los dipéptidos y los tripéptidos ya entran al enterocito acoplados a transportador de hidrogeniones. Los péptidos pasarán acoplados a transportador de hidrogeniones. Estos hidrógenos salen por intercambio de sodio. Luego este sodio sale del enterocito por intercambio de potasio, por una bomba de sodio y potasio. Estos péptidos van a través de las peptidasas citosólicas se van a convertir en aminoácidos y van a ir a la sangre portal. Ahora, existe un transporte activo de sodio dependiente en un 75%. Hay aminoácidos que van a favorecer su ingreso con el ingreso de sodio, como un cotransporte. Luego el sodio sale por el ingreso de potasio. Pero hay aminoácidos que no ingresan al enterocito con sodio y es un transporte facilitado sodio independiente en un 25%. Entonces, en el borde del cepillo, aquí tenemos el ribete del cepillo y vellosidades del yeyuno que contiene por lo menos hasta 5 mecanismos de transporte activo diferentes para los aminoácidos, por lo menos un sistema de transporte para dipéptidos y trispéptidos. Tenemos enfermedades hereditarias como el caso de la cistinuria, que donde el sistema de transporte de cistina y de aminoácidos dibásicos como lisina, ornitina y arginina van a estar defectuosos, ese transportador. Entonces los 4 aminoácidos aparecerán en la orina, también tendrán la posibilidad de formar un cálculo de cistina a nivel de la vejiga y su manifestación clínica es precisamente la precipitación de cistina que forma cálculos en las vías urinarias. Aparte está también la enfermedad de Hartnutt, que se caracteriza por una menor absorción intestinal de reabsorción renal de aminoácidos neutros, especialmente triptofano e histidina. El defecto se encuentra situado en el borde del cepillo del yeyuno y en el túbulo proximal renal. ¿Cuáles son estos aminoácidos neutros? Triptofano, alanina, paragina, glutamina, histidina, etc. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la aminoaciduria dicarboxílica está relacionado con la imposibilidad de que puedan pasar estos aminoácidos de carga negativa, ¿ya? La inmunoglicinuria, aquellos aminoácidos como glicina y prolina que puedan entrar. Aquellos aminoácidos que tienen carga neutra, aquí estamos en el desorden de Hartnutt, que no van a poder posibilitar el ingreso. Y en el caso de la cistinuria, aquí tenemos aminoácidos de carga positiva como cistina, que no va a poder ingresar. Entonces tenemos aquí la utilización de los aminoácidos será muy extensa en todos los tejidos. Por ejemplo,
El hígado metaboliza gran parte de aminoácidos provenientes del sistema portal, pero libera aminoácidos a la circulación general. La insulina favorece la captación de aminoácidos y síntesis de proteína a nivel muscular. Los glucocorticoides favorecen la proteólisis y liberación de aminoácidos al plasma. En el riñón excreta nitrógeno de aminoácidos en forma de urea mayormente. Ahora, tenemos que este conjunto de aminoácidos pueden haber provenido de la síntesis de aminoácidos no esenciales, las proteínas de la dieta, las proteínas corporales que han ingresado por recambio. Luego este conjunto de aminoácidos parte será la gluconeogénesis, cetogénesis, ciclo de Krebs, proteínas, formando parte de proteínas corporales. Ahora también van a ser parte de este conjunto de aminoácidos, algunos, la síntesis de porfirina, creatina, neurotransmisores, purinas, otros compuestos. Acuérdate que la creatina está en relación proporcional con la masa muscular. Entonces, ¿cuál de las sustancias siguientes se excretan en forma relativamente constante por la vía urinaria, incluso cuando hay cambios en la dieta y es directamente proporcional a la masa muscular? La creatinina. Bien, los aminoácidos no esenciales y esenciales. Una pregunta, ¿estoy hablando muy rápido? ¿Sí? Muy rápido. ¿Estoy hablando muy rápido? Está bien. Le pregunto esto porque la vez pasada nos hemos quedado creo que hasta más de la 1 y realmente no me quiero ir hasta más de la 1 porque a las 2 tengo que ya estar en San Fernando. Ya, a ver. No, le digo eso porque es extenso, pues, pero bueno, no tanto como la vez pasada, pero bueno, vamos a regularlo. Y también no quiero estar hablando rápido porque la idea es que esto se fije, ¿no? Si tú entiendes la explicación, solo vas a recordar, que es peor que no entender la explicación y ni siquiera poder recordar, ¿no? A ver. Los no esenciales, hemos mencionado que van a formar parte de, o se van a formar a partir de metabolismo intermediario, de algunos componentes de metabolismo intermediario. Y los esenciales tienen que entrar por la dieta. Aquí la arginina, nosotros vamos a ver que se produce en el ciclo de la urea, ¿ya? Pero durante la infancia la arginina es considerada esencial. ¿Por qué? Porque es insuficiente para resolver necesidades de crecimiento del cuerpo. Entonces la mayoría que es sintetizada, bueno, la arginina es sintetizada en el ciclo de la urea, pero durante la infancia se comporta como esencial durante el desarrollo del infante. La metionina es requerida en grandes cantidades para producir cisteína, ¿no? Y aquí tenemos a la metionina que es esencial. Y la fenilalanina se necesita también en grandes cantidades para formar tirosina. Más adelante vamos a ver todo lo que desencadena el metabolismo de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial. El exceso de aminoácidos no es almacenado, no se almacena. Entonces, hay que degradarse removiendo el grupo amino o removiendo el esqueleto carbonado, y este esqueleto carbonado formará parte de intermediarios metabólicos para la formación de energía. Vamos a verlo cómo sucede. La remoción de grupos de amino se va a dar por excreción, transaminación y desaminación oxidativa. Entonces, la reacción de transaminación se caracteriza por que está catalizada por aminotransferasas que se ubican en el citoplasma y mitocondria de las células y se realiza para aminoácidos no esenciales. Es un proceso reversible en no esenciales, pero es irreversible en esenciales. Ahora, no hay transaminación para treonina y lisina, porque pierden el grupo amino por desaminación. Acuérdate que lisina es aminoácido esencial. La reacción de transaminación requiere un cofactor, una coenzima, el piridoxal fosfato, ¿ya? Que prácticamente se va a unir la enzima covalentemente al grupo aminolisina, ¿ya? Por el grupo aminolisina se va a unir al piridoxal fosfato, que tiene como precursor a la piridoxina. ¿Qué vitamina es la piridoxina? B6, B6, con seguridad, por favor. Glutamato, aquí tenemos la primera reacción, la reacción del aspartato de aminotransferasa, el ACT. El ACT está relacionado también como un marcador diagnóstico, lo usan para infarto de miocardio, ¿no es cierto? ¿No viste eso o no? Sí, ya, eso fue el lunes nada más.
El glutamato, ¿cómo yo me acuerdo de sus caras? Yo me acuerdo que él estaba sentado adelante, él también estaba sentado adelante, el joven que está atrás se sentó al fondo, bien, ella estaba sentada ahí. ¿Cómo me acuerdo yo de sus caras? Yo me acuerdo, el joven que estaba sentado se sentaba en el mismo lugar, el joven también, el joven se sentaba en el mismo lugar. ¿Cómo me acuerdo todo eso? Y eso pasó el lunes. El joven que está acostado también se sentaba en el mismo lugar. ¿Cómo me acuerdo todo eso? ¿Qué está pasando, jóvenes? Y ustedes, pues acá es lo único que yo tengo para pensar en la vida, ¿no? Tantas cosas que han pasado el lunes hoy día, pero por lo recuerdo, ¿no? A ver. Vamos a ver, glutamato es un aminoácido no esencial, tiene su grupo amino. ¿A qué se refiere transaminación? Transaminar significa transferir. ¿Y qué va a transferir? El grupo amino. Ya. Entonces tenemos nosotros que el glutamato, acá tiene su grupo amino, tiene que transferirle a un oxalacetato. Este es un alfa-cetoácido, que le está faltando un grupo amino para que se convierta en un nuevo aminoácido. Entonces le pasa su grupo amino a este oxalacetato. Pero ¿quién hace posible esta transferencia? La aspartato transaminasa, y para eso requiere piridoxalfosfato. Entonces cuando se lo pasa, este oxalacetato queda convertido en un nuevo aminoácido, aspartato. Ahora se llama aspartato porque ya recibió el grupo amino. Y este glutamato que perdió el grupo amino queda convertido en una cadena carbonada, hidrocarbonada, llamada alfa-cetoglutarato. Hemos mencionado que la aspartato transaminasa va a tener valores referenciales diferentes tanto en hombre como en mujer. Ahora, la otra enzima de interés clínico es la alanina aminotransferasa, la ALAT, ¿no? Antes conocida como transaminasa glutámico pirúvica, GPT. También el glutamato le debe ceder el grupo amino al piruvato para que se convierta en un nuevo aminoácido. ¿Qué aminoácido? Alanina. Lo hace a través de la alanina aminotransferasa y con la ayuda del piridoxalfosfato. Pero esta se perdió el grupo amino, queda convertido en un alfa-cetoglutarato. Ya.